del floripondio y el análisis de otros de sus componentes. Nuestros objetivos son extraer los alcaloides principales que posee el floripondio, comprobar la existencia de dichos alcaloides por métodos cualitativos y realizar la valoración de los alcaloides por métodos volumétricos. Como introducción, podemos decir que los alcaloides son bases nitrogenadas, que incluso a dosis bajas poseen intensas acciones farmacodinámicas y dan reacciones de coloración y de precipitación comunes del grupo. Se encuentran en todo el reino vegetal, pero más frecuentemente en determinadas familias como las leguminosas, logamiáceas y las solanáceas, como es en el caso del floripondio. El floripondio pertenece a dicha familia de las solanáceas, que crece en regiones húmedas. Es un árbol pequeño que llega a medir hasta 4 metros de altura, con hojas oblongadas elípticas. Sus flores son alargadas e inclinadas hacia abajo y pueden medir de 18 a 23 centímetros de largo, y son aromáticas principalmente por las noches. Primero se realizó la identificación de los alcaloides. Procedimos a recoger la muestra y secarla en la estufa, todas las hojas y las flores. Luego se maceró dicha muestra seca previamente molida en una solución de ácido clorhídrico metanólico 0,1%. Una vez terminada la maceración, se tomó un poco de la muestra de macerado y se colocó el reactivo de Dragender propio para caracterizar los alcaloides. Como se puede ver en la placa, se observa la precipitación de los alcaloides. Por lo tanto, estamos confirmando la existencia de alcaloides en la planta seleccionada y se puede proceder a la extracción. Se realizó una extracción alcalina. Primero se realizó un desengrasado. Como primer paso se prepara un capuchón de papel filtro ayudado con grapas. Se introdujo la muestra molida en el capuchón y se lo selló. Se colocó el solvente orgánico seleccionado, que en este caso fue cloroformo, en el balón de 250 mililitros. Luego se colocó el capuchón en el refrigerante. Se armó el equipo Sosler y se procedió al desengrasado durante 1 hora. Finalmente, luego de haber desengrasado, se obtuvo la fase polar, que contiene la fase lipídica, y el capuchón ya desengrasado. A este capuchón se lo secó nuevamente en la estufa sobre un vidrio reloj. Una vez que ya se ha secado el capuchón, se lo pesó. Luego a este capuchón seco se lo humedeció con hidróxido de amonio al 10%, con ayuda de un vaso de precipitación y un aspersor. Luego a este capuchón humedecido se lo procedió a secar nuevamente. Luego, finalmente ya podemos hacer la extracción. Volvemos a colocar el capuchón seco en el refrigerante. Se vuelve a armar el equipo Sosler y se vuelve a extraer. Primero durante 1 hora. Finalizada la primera hora, se realiza la prueba de identificación, como se puede ver en la placa, mostrándonos que todavía tenemos la existencia de alcaloides en el capuchón. Por lo tanto, se realizó la extracción una media hora extra, comprobando finalmente por el reactivo de Dragender que sí se tiene todavía alcaloides, por lo que se le realizó la extracción una nueva media hora. Y finalizando esta media hora ya se comprobó que ya no existen los alcaloides, como se puede ver en la placa a las 2 horas. Por lo tanto, ya tenemos extraído nuestros alcaloides y lo ponemos en un frasco ámbar. Luego a estos alcaloides se los debe evaporar al menor volumen posible con ayuda de un rotavapor, manteniendo los cuidados necesarios. Una vez evaporado la fase que posee los alcaloides al menor volumen posible, se coloca 30 mililitros de ácido clorhídrico 0,02 normal previamente valorado.
Luego se procede a la evaporación. Esta evaporación se la debe hacer con agitación magnética y sin temperatura. La evaporación se la hace hasta que ya organolépticamente ya nos demos cuenta que ya no existe el solvente orgánico. Finalmente, cuando ya evaporamos, procedemos a la valoración potenciométrica. En la tabla podemos ver que el pH inicial fue de 2.5. Continuamos la valoración con hidróxido de amonio de 0.0269 normal. Como podemos ver, la neutralización se realizó con un volumen de 9.9 mililitros. Y los resultados fueron que se tiene en nuestra muestra de floripondio 23.2313 miligramos por 100 gramos de muestra seca del floripondio. Ya. En esta sección revisaremos las características y funciones de los lípidos. Debemos recordar que los polímeros son moléculas muy grandes formadas por unidades repetitivas llamadas monómeros. Entre ellos tenemos los carbohidratos. Por ejemplo, ocurre con los lípidos que no todos los lípidos están formados por unidades repetitivas, por eso no se los considera como polímeros. Un ejemplo de esto tenemos la molécula de triglicérido, que contiene, como podemos observar en la imagen, su composición de unidades repetitivas de ácidos grasos. Una característica es que todos los lípidos son biomoléculas orgánicas que son poco solubles o nada solubles en agua, por eso son considerados como moléculas hidrofóbicas. Por otro lado, los lípidos son muy solubles en disolventes no polares, como esto favorece la extracción a partir de células vegetales. Las funciones de los lípidos. Los lípidos se clasifican en lípidos saponificables y lípidos no saponificables. Como sabemos, los lípidos saponificables contienen ácidos grasos y los no saponificables son aquellos que no contienen ácidos grasos. Las funciones más importantes de los lípidos es que tienen la prioridad de servir como reservas de energía tanto en animales como en vegetales. En los vegetales pueden acumularse como gotas de aceite, especialmente en ciertas semillas oleaginosas, mientras que en los animales se acumulan en un tejido especial, el tejido adiposo, que también contribuyen a una segunda función, la función de aislamiento térmico. Gracias a su baja conductividad térmica, los lípidos evitan la pérdida del calor corporal. El tejido adiposo de los animales forma una capa continua situada por debajo de la epidermis que reduce al mínimo el enfriamiento, razón por la cual los animales de zonas frías poseen un adiposo más desarrollado. Los ácidos grasos insaturados y los triacilglicéridos son los que contienen aislamientos especialmente buenos, y lo que explica que estos compuestos se encuentran sobre todo en animales procedentes de climas fríos. Ya. Como se mencionó anteriormente, la saponificación es la reacción química que se utiliza para formar jabones a partir de grasas. Como podemos observar, consiste en un ataque con una base fuerte. Es decir, aquí nuestra base sería el hidróxido de sodio. La función de esta base es romper las moléculas de las grasas más habituales en los tejidos adiposos, para dar lugar así a las sales de ácidos grasos y al jabón formado. En la fase polar obtenida en el desengrasamiento de las muestras, podemos identificar los lípidos saponificables como son los triglicéridos, ceras y fosfolípidos. Se realizó experimentalmente
tomando una alícuota de 10 mililitros, que se midió volumétricamente. Esto posteriormente se trasvasó a un balón para reflujo, en el cual se añadió 25 mililitros de KOH a 0,1 normal en metanol valorado. Se reflujó por 30 minutos y se realizó una valoración potenciométrica con ácido clorhídrico 0,1 normal, obteniendo los siguientes valores. Como se puede observar, el pH de 3.99 nos indica un volumen de 3.5 de ácido clorhídrico y se obtuvo como resultado 6.864 miligramos saponificables en 100 gramos de la muestra seca. Ya. Anteriormente mencionamos que también los lípidos se clasifican como no saponificables o lípidos simples. Entre estos tenemos los terpenos, los esteroides y la prostaglandina. Nos vamos a enfocar en los esteroides. ¿Qué son los esteroides? Como podemos decir, los esteroides son sustancias derivadas de un hidrocarburo saturado tetracíclico, como podemos ver en la imagen, formado por 4 anillos tetracíclicos que reciben el nombre de ciclo pentano perhidrofenantreno. Los esteroides van a diferenciarse por el número y posición del grupo funcional de dobles enlaces de cadena lineal, inclusive de la cadena ramificada que se une a la estructura básica del ciclo. El procedimiento. Las saponinas esteroides, por su carácter glicosídico, son insolubles en solventes apolares. Para obtener de las plantas el material debe estar seco y molido y desengrasado previamente con un solvente apolar, en el cual utilizamos éter de petróleo. Primero se empezó tomando una alícuota de 25 mililitros. Se evaporó hasta sequedad en baño María. Posteriormente pesamos cuantitativamente 0.2695 del extracto seco. Se disolvió en 10 mililitros de cloroformo. Decoloramos con carbón activado y se filtró, evaporando si es necesario a 2 mililitros. Posteriormente dividimos la muestra en 2 tubos, aproximadamente 1 mililitro en cada uno. Se añadió en el siguiente orden. Eso es muy importante, no debemos cambiar el orden de las sustancias. 4 mililitros de anhídrido acético, 4 mililitros de ácido sulfúrico concentrado y 4.6 mililitros de cloroformo. Posteriormente se leyó la absorbancia a 6,10 nanómetros. Como podemos observar, la concentración de la absorbancia fue de 0,038 moles por litro. También en el análisis del floripondio se realizó en la fase apolar, previamente ya obtenida del desengrasado de la muestra, otros componentes. Aquí se tomó una alícuota de 10 mililitros. Se evaporó el volumen, se evaporó en un vaso de precipitación a baño María. Como podemos observar, se sembró en una placa de HPLC y se corrió la cromatografía con éter de petróleo. Obteniendo las siguientes imágenes cromatográficas. Esta imagen nos representa la fotografía con luz visible. Como podemos observar, las indicaciones cromatográficas fueron en la fase estacionaria con sílica gel para el HPLC como indicador de fluorescencias para el UV,
En la fase móvil utilizamos hexano, benceno y metanol 45-45-10. La humedad de la cámara fue de 51% y la temperatura fue de 21.5 grados Celsius. El tiempo de saturación de la cámara es de 20 minutos y el recorrido del eluyente es de 7 centímetros. Como podemos observar, nos indica un RF de 0.35 y 0.27. Existe una coloración positiva, perdón, existe una coloración azul que es positiva y esta se debe a la presencia de antocianinas y de flavonoides. También nos indica las fotografías de la luz ultravioleta de 366 nanómetros. Como podemos observar, existe un RF de 0.60 y 0.53. Esto nos indica que existe la presencia de manchas verdes y rojizas. Esto se debe a la presencia de terpenos. Gracias. Muchas gracias.